9:38 minutos, 9:38 minutos aquí en el rumbo de la mañana. Ese rumbo del país. Miren, señores, Andrés L. Mateo, ¿va a interrumpirme? No. Andrés L. Mateo, el doctor Andrés L. Mateo, que es un premio que nosotros no andábamos buscando, por lo menos Ricardo y yo, que somos los más viejos juntos, pero que la casualidad no lo puso en medio, y fue un fundador de Rumbo de la Tarde y fundador de este espacio, aunque no esté con nosotros, y nunca va a dejar de estar con nosotros. Por eso pero espérate, él va a estar siempre aquí. No. Él no estará siempre porque tiene funciones mayores. No, pero espérate. Vamos a definir esta vaina en el aire. En el aire. ¿Cuál es el rol de él aquí en el programa? No, mira, porque si él habla aquí, Euclides tiene derecho. No. Él va a honrarnos. Somételo al público. Ocasionalmente, ahorita cuando termine la entrevista con él. Oye. No. Yo propuse a Euclides Gutiérrez Félix Antonio es para allá. Mira, va a servir. Y tú y Francis fundamentalmente lo objetaron. Oye, no. Oye, el doctor Andrés L. Mateo va a servirnos la agudeza. Pero eso lo puede hacer Euclides, y más ahora que no tiene superintendencia. Oye, la agudeza. Vamos a discutir este tema en privado y vamos a recibir. No en el aire, que le diga al público por qué él impuso a Andrés L. Mateo y dejó fuera a Euclides. Ahora me doy cuenta que hace falta Andrés L. Mateo porque esto es un desorden. Oye, esto es un desorden. Ya veo que uno no puede ni siquiera introducirlo. Profesor. Él estaba tranquilo porque él y yo trabajamos juntos ayer y estaba de lo más tranquilo. Parece que algo le pasó en el día de ayer. No, una llamada que recibí. Una llamada. Él está usando la flota todavía de la superintendencia. El hecho es que Andrés estará periódicamente con nosotros. Ay, Dios mío. Una merecida. Él está usando la flota de la superintendencia todavía. Bueno, después de 20 años yo no lo dudo que se le quedara la flota. Los vehículos también. Eso es de él. Me cuentan que él sale por la mañana para el club y se devuelve. Ah, ¿verdad que ya yo no puedo? Pero eso me lo contó alguien. Bueno. Pero eso no es mentira. El club está cerca de su casa. No, eso no es mentira. Pero ven acá. Pero y que se devuelve cuando se da cuenta que ya no es superintendente. Pero él se creía tanto que el club era de él que un día yo entré y me cortó los ojos. No, pero todos los dirigentes del comité político decían, cuando querían hacer una reunión fuera de la ciudad. En el club de Euclides. No decían el club de la superintendencia. Ay, Dios mío. Mira, tú sabes lo que él hacía cuando había una actividad en el club. Él cogía el batón así de puño de plata. Se ponía los lentes negros en la puerta así. Óigame, no obstruyan que podamos conversar con Andrés. Está bien para los relajos de Navidad. El domingo. El más desorden del programa, oye, de que planteando, sí, pero tienes razón, vamos a hablar con Andrés. Claro. Ricardo. Sí. Andrés, ¿qué visión? Permítame hacerle la pregunta porque yo soy el del programa y Andrés de este programa. Ustedes tres son gente, ¿verdad? Prácticamente no son de este programa. Andrés, ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito penal hay como una especie de torbellino impulsado por una, yo lo definiría así, un despertar social que ha empujado a una acción del Ministerio Público tan abarcante que mucha gente siente como inseguridad. Yo oí, por ejemplo, a Juan TH ayer en el rumbo de la tarde decir que ya hay reuniones, tensiones, manejo como de algunos dramas conspirativos
como respuesta a esto. ¿Tú crees que hay condiciones en el país para que se produzcan situaciones de ese tipo? Bueno, yo creo que por encima de cualquier coyuntura política que enarbole aquel concepto de la gobernabilidad, era un sinónimo o una puerta de entrada a la impunidad, tiene que ser rechazada. Y obviamente que eso se va a producir incluso en el seno del gobierno mismo. Gente que habla de la gobernabilidad porque frente a qué es lo que estamos. Mira, en estos días yo me he preocupado por el tema de la corrupción sistémica y he leído mis propios artículos. 33 artículos escribí yo durante los últimos años sobre hipercorrupción, sobre corrupción sistémica, sobre la corrupción como política de Estado. Yo escribí una gran cantidad de artículos y casi todos, incluyéndote a ti, a Domingo Páez, a Ricardo Nieves, que es con la gente que yo trabajé mucho tiempo, hablamos muchas veces de corrupción sistémica, pero solo lo decíamos con palabras. Cuando se descubre la realidad de un sistema de corrupción, de una corrupción que formaba parte de la política de Estado, porque ¿cuál es la diferencia entre la corrupción histórica de la República Dominicana y la corrupción frente a la cual estamos? Que la gente ve el mecanismo del sistema. La gente se da cuenta que, por ejemplo, acumulaciones originarias de los niveles tan escalofriantes que hemos visto, no se pueden dar sin que tú tengas a tu disposición la maquinaria total de las instituciones estatales. No es posible construir un emporio societario, por ejemplo, como el de Diandino Peña, para poder secuestrar de los bienes públicos miles de millones de pesos sin que no esté a tu disposición todo el aparato del Estado, los organismos contralores del Estado, la Cámara de Cuentas, la Contraloría, el Senado, la Cámara de Diputados y finalmente la justicia. Es decir, es imposible en un país de un Producto Interno Bruto tan grande, tan pequeño, poder acumular de esas cantidades tan estratosféricas de dinero si no hay un dominio total del aparato del Estado. Y por eso la culminación lógica de todos estos procesos que hemos vivido era la impunidad. Un ejemplo paradigmático, el del ingeniero Félix Bautista. El del ingeniero Félix Bautista es un ejemplo palpable de lo que es la corrupción sistémica. Porque pese a todo el acumulo y pese incluso al esfuerzo en determinada coyuntura del propio Ministerio Público, la estructura del sistema que propicia la corrupción como política de Estado terminó triunfando. Y hoy día Félix Bautista tiene la condición de la cosa definitivamente juzgada y puede disponer de sus riquezas. Es un hombre marcado, sin ninguna duda, pero un beneficiario del sistema. Lo que estamos viendo, por eso el escándalo, es la desnudez de una política de Estado que tenía la corrupción como centro de la acción de la administración pública. Legitimaba la corrupción en su práctica. No es posible ver lo que uno está viendo si no tenemos como telón de fondo la hipercorrupción. Y no es posible concebir hipercorrupción en un país tan pequeño si no hay un dominio completo del aparato del Estado. Por eso todo lo que está ocurriendo es positivo. Uno podrá quejarse al final de muchos de los resultados, pero esa maquinaria que hacía de la corrupción una política de Estado ha quedado evidenciada. Se ve que ha habido una organización de la exacción de la riqueza pública, una organización efectiva, porque estamos viendo los casos que por ósmosis de poder, porque eso es poder por ósmosis, eso es estar cerca de un poder magnificado como el del presidente Danilo Medina, de un poder magnificado como el del PLD, y aprovecharse de la coyuntura de que esos poderes por ósmosis son más efectivos en la práctica que los poderes formales. Vale decir
Alexis Medina era muchísimo más influyente que un ministro. Alexis Medina era muchísimo más influyente que cualquier administrador. Alexis Medina era una figura cuyo poder por ósmosis impresionaba cuando se anunciaba. Él no tenía cargo público, pero él tenía una tarjeta dorada, que por cierto me enseñó una persona ayer, pero yo la había visto antes. Una tarjeta dorada que decía Alexis Medina Sánchez y abajo decía hermano del presidente. Él era hermano del presidente. O sea, esa es, en un país donde hay una anomalía respecto del funcionamiento de las instituciones, esa es una condición bastante impresionante, bastante poderosa, como para poder generar una organización criminal que pueda aprovechar en su favor la riqueza pública sin ningún miedo a ser imputado, porque lo que ha ocurrido para la mentalidad de mucha gente que estaba dentro de la estructura de poder del PLD es que ellos se creían eternos y creían que la Marcha Verde, que la Plaza Alzá, que los comentaristas, que los analistas, que la opinión pública, que nada de eso tenía importancia frente al poder y el dinero. Y al final, como no resultó así, entonces ahora estamos viendo desnudo el funcionamiento del sistema. Es un sistema, lo que estamos viendo, que hacía de la corrupción una política de Estado en la República Dominicana. Pero ese mismo hecho nos lleva a una pregunta. La institucionalización de la práctica de la corrupción obliga a rehacer el Estado, eso no se resuelve solo con medidas de la justicia necesarias o del descubrimiento público. Hay que pensar en la dinámica interna que no permita que eso se reproduzca. Es decir, estamos asistiendo a una etapa que nos obliga a refundar el Estado. ¿Qué tú crees? Bueno, yo creo que sí. Hay que tratar de que, por ejemplo, el ámbito de la justicia, que no olvidemos, todavía es un nicho del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, la justicia todavía es un nicho del Partido de la Liberación Dominicana. Hay espacios del ámbito de la justicia, por ejemplo, cuando estos expedientes lleguen a la Suprema, veremos el factor político judicial actuar, porque el presidente de la Suprema es un militante del comité político, del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, porque las estructuras medias de los jueces fueron concebidos, organizados alrededor de una estrategia política, porque la realidad en este país ha establecido que ese es un nicho en el que están ahora refugiados. Hay que ver lo que está pasando en la jurisdicción de tierra o los 40 jueces de paz que acaban de designar, que pueden ser jueces sustitutos en cualquier momento, y esos son los que se usan para aplicar decisiones, de esas decisiones sorprendentes que siempre tiene la táctica y la estrategia de la corrupción cuando opera como sistema. La justicia sigue siendo una incógnita y hay que hacerle preguntas a lo que pueda ocurrir con todos estos expedientes cuando escalen hasta la Suprema Corte de Justicia. Eso hay que cambiarlo. En la República Dominicana hay que hacer una práctica política que se distancie de la concepción patrimonial del Estado. Una práctica política que no concibe el Estado como un botín de guerra ni como algo de su propiedad. Yo no creo que vayan a ocurrir muchas cosas que auguren el arribo a un final feliz. Yo creo que van a haber muchas decepciones, que va a haber mucho, pero mucho que reclamar después de muchas decisiones jurídicas, y que al final nosotros podríamos tener mucho menos de lo que aspiramos. Andrés. Pero lo cierto es que hay que ir abriendo camino a estas transformaciones de la sociedad dominicana, porque en el nivel en que estábamos no era posible decir que vivíamos en una sociedad medianamente decente. Andrés, en esta semana el Partido de la Liberación Dominicana celebra su aniversario. Recuerdo que en un libro que escribiste, y de hecho lo citaste en un artículo, que lo publicaste hasta 2 veces el artículo, hablabas de que Juan Bosch es como un incordio para el PLD. Así, claro. Y que si hoy estuviera vivo,
estaría encabezando las marchas. Sí, yo lo creo firmemente porque además es una persona con quien traté de manera, vos tuvo un gran cariño por mí, ni siquiera como militante político porque yo no lo era, pero yo tengo mis experiencias con Juan Bosch en México, en Cuba, gestos personales con mi familia, conmigo, y yo conocí a ese hombre en la intimidad. Es decir, Bosch era un hombre profundamente espiritual. Sus vínculos con la práctica política no eran para atesorar riqueza, ni para empinarse sobre la preponderancia intelectual, histórica y política para construir fortunas inconmensurables. Ese no era Juan Bosch. Mira, aquí no hay un partido que tenga una génesis histórica como el PLD. No existe un partido cuyo fundador, cuyo creador haya dedicado tanto esfuerzo intelectual para construir las bases de un partido de nuevo tipo, sin ir a Suiza a buscar sus militantes. Es la misma clase media, la misma pequeña burguesía que Bosch describe en sus dos textos sobre la clase media en la historia dominicana, el texto específico que se llama La clase media en la historia dominicana, y los casi 4 capítulos que dedica a la estratificación social en composición social dominicana. Bosch hizo un estudio profundo de la naturaleza de la clase media, de sus veleidades, de lo que tenía como lastre social, de sus afanes, de la incertidumbre que rodea a la clase media, porque es una clase cuya aspiración es ascender, nunca descender hacia esa fosa indescifrable de la miseria, de la proletarización. Esas angustias de la clase media fue lo que Bosch intentó, digamos, pulir cuando estuvo creando un partido de nuevo tipo. Y en poco tiempo esa clase media le sacó las uñas. En poco tiempo esa clase media dio un salto cualitativo hacia la búsqueda del dinero y el poder. En la renuncia de Juan Bosch, él hizo una carta que ahora debíamos volver a leerla, para que se vea que todo lo que estamos viviendo ya Bosch lo había previsto en lo que respecta al estudio de la composición social dominicana, lo había previsto. Esa clase media, decía Bosch, sin un freno moral, sin un freno ético, esa clase media es impredecible y no se sabe lo que puede hacer para enriquecerse y buscar puestos de primacía en el orden social. Y lo escribía y lo describía, cabalgando en la historia, uno por uno, esos aspectos. Entonces, lo que Bosch propuso fue una escuela de cuadro, un coleador que fuera depurando todos estos vicios de la clase media hasta construir un partido de nuevo tipo. Le falló la ecuación y esa gente saltó muy rápidamente. Danilo Medina, por ejemplo, junto con Jorge Botello, negoció con Balaguer la Cámara de Diputados, se transaron por un costado del poder. Y el propio Jorge Botello en algún momento llegó a decir que por la vía del camino boschista, ellos nunca iban a llegar al poder porque Bosch lo que era un pedagogo, un politólogo, no era un político. ¿Por qué? Porque Bosch demostró que se puede ser político sin ser ladrón, que se puede ser político sin ser oportunista, que se puede ser político sin degradarse moralmente, que se puede ser político aspirando a una sociedad mucho mejor. Bosch lo demostró con su propia vida, no en el discurso, en la práctica. Entonces lo que vivimos ahora es el aborto de lo que fue el sueño, el ideal de Juan Bosch, de construir un partido de nuevo tipo, y por eso a Bosch lo han convertido en un cadáver perfumado, guardado en un armario. Lo sacan nada más que cuando hay aniversarios, cuando hay vainas, pero lo meten en el armario y lo perfuman de nuevo y lo cierran, porque Bosch es un incordio para la práctica política PLDista, siempre lo fue. Su moral irreductible, su ética, su práctica, eran absolutamente incompatibles con lo que en la práctica desarrolló el Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso la frustración ha sido tan profunda
cuando uno ve estos niveles de corrupción y no hemos visto nada, todavía no hemos visto nada, porque la corrupción era política de Estado. Ahí está Ricardo Nieves, que lo hemos analizado miles de veces, y ahí está Domingo Páez. Nosotros lo analizamos muchas veces en la vieja casa y aquí también en Rumba. Eso es realmente lastimero y doloroso que en un país como el nuestro ocurra eso. Isidro. Tengo que admitir, Isidro, perdona, tengo que admitir que Euclides es mi gallo, pero este tipo es un jodón, Domingo. Isidro.